muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de American Screen Sports. Hoy venimos a hablar de baloncesto, pero en este caso vamos a hablar de los más jóvenes, del baloncesto universitario, de la NCAA, porque como ya sabéis, el pasado fin de semana tuvo lugar la Final Four y el lunes noche, pues la gran final, que proclamó a Kansas, a los Jayhawks de Kansas, campeones del baloncesto universitario con su partido, un partidazo contra North Carolina. Y la verdad es que lo pasamos muy bien. De eso venimos a hablar aquí y para eso contamos hoy con dos invitados de lujo, apasionados de este deporte y sobre todo del baloncesto universitario. A uno ya lo conocemos, ya se pasó por el programa. Es Antonio Rodríguez. Muy buenas, Antonio. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Muy bien, Antonio. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Seguramente que vamos a descubrir muchas cosas que igual no vimos nosotros durante el torneo. Y también contamos con un invitado nuevo. Él es Enrique Pedró. Lo podéis encontrar en Planeta NBA, pero sobre todo hablando sobre la NCAA. O sea, muy buenas, Enrique, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Y encantado de estar aquí por primera vez y espero que no sea la última. Esperemos. Bueno, David, un plantel de lujo, ¿no? Para hablar de los chavales más jóvenes que vamos a ver a muchos de ellos en la NBA próximamente. Sí, sin duda hoy tenemos un programa magnífico como dices Iván, con dos invitados de auténtico lujo, tanto Antonio como Enrique, dos enamorados y apasionados del básquet universitario, y qué mejor manera de poder explicarles a la gente qué es el básquet universitario, qué pudimos vivir este fin de semana en la Final Four y hacer un repasito un poquito, intentar explicar a veces a la gente qué significa esto del college y todo lo que eso supone en Estados Unidos para la afición y para los espectadores. Pues vamos a empezar analizando todo lo que pasó el pasado fin de semana, pero primero vamos con los resultados. La Final Four comenzó el sábado. Tuvimos ahí, primero pasó por encima Kansas de Villanova, 81-65, y luego un partido más igualado, un partido muy emotivo, luego entraremos a hablar por qué. North Carolina se llevó la victoria contra Duke, 81-77. Y ya en la gran final del lunes, un partido que cambió del descanso a la segunda parte, traemos a hablar también de ello. Kansas se llevó la victoria 72-69 contra North Carolina. Ese ha sido más bien todo lo que nos ha dejado una temporada muy larga. Pero bueno, vamos a entrar ya de lleno. ¿Qué os pareció, Enrique? Vamos con vosotros. ¿Qué os pareció esta Final Four y sobre todo la gran final? Bueno, era una Final Four esperadísima porque llegaban cuatro equipos históricos, cuatro equipos gloriosos. Aquí no había ningún invitado de piedra, ninguna cenicienta llegaba allí por nombre. Todos eran rivales dignísimos y luego la verdad es que los partidos que vivimos no desmerecieron en nada a lo que estábamos esperando. Kansas quizá era el equipo que iba, a pesar de ser el único seed 1 que había llegado a la Final Four, yo tenía la sensación de que iba un poquito de tapado, no era la gran favorita, no lo había sido durante toda la temporada, de hecho, en ningún momento de la temporada llegó a estar como número 1 del ranking de la Associated Press y venía demostrando que era un equipo realmente serio, que era un equipo sólido, que era un equipo que tenía posibilidades. Contra Villanova fueron una auténtica apisonadora, sobre todo en defensa y desde la línea del triple, y mira que Villanova es siempre un equipo difícil de ganar, un equipo duro, y luego en la final, pues como bien has dicho, nada que ver la Kansas que vimos en la primera mitad con la que vimos la segunda, que fue de nuevo un auténtico torbellino. Así que una Final Four que yo creo que hemos podido disfrutar. Además, hemos tenido suerte de tener partidos igualados que al final, a no ser que vayas con algún equipo, eso es lo que nos gusta a los aficionados, ver a eso, y con historias, pues bueno, de estas que realmente dentro de unos años recordaremos siempre en la Final Four de 2022. Siempre habrá ciertas historias que serán las que nos ponen el punto. Una historia de ellas es, por ejemplo, jugadores en su sexto año. Eso también les hay que recalcar. Y todo por el tema del COVID, que les permitieron jugar un año más y les ha permitido disputar una Final Four. Bueno, entrando ya en el partido Kansas-North Carolina, Antonio, tuvimos dos partes. Sobre todo la primera, donde el equipo de Carolina Norte dominó totalmente. Se veía además a Roy Williams en la grada, con Jamison muy tranquilitos, viendo el partido, disfrutando. Se las prometían muy felices, pero Kansas le dio la vuelta, pero rápidamente. Sí, estamos hablando de un equipo que ha contado pues, prácticamente toda la temporada, el equipo de North Carolina, con 6 jugadores, ¿no? Y al igual que se estaba comentando, y con toda la razón del mundo,
que es el único seed número 1 era Kansas. Yo creo que sobre todo y por encima de todo era por la profundidad de banquillo que tenía, ¿verdad? Aquí han llegado equipos que han tenido grandes nombres y ha venido muy bien para la audiencia, porque, por ejemplo, el partido de semifinales entre North Carolina y Duke dio un 18,4 millones, creo, de telespectadores, cosa que se quedó un 18,1 la final. O sea, tenía la semifinal más tirón, obviamente, por todo lo que ahora comentaremos de Coach Q y lo que es la épica entre ambos equipos, ¿no? Pero es cierto que de cara al aficionado estaba muy bien porque había 4 grandes nombres, pero no quiso decir que eran los 4 mejores equipos, pero vamos, ni muchísimo menos de lo que fue esa temporada. Bien se ha aportado aquí diciendo que Kansas ha sido campeón, no ha sido de los favoritos a pesar de ser el seed 1, siempre estaba entre el número 5, número 6 en los rankings de Associated Press, es cierto, número 4 en ocasiones, pero nunca mucho más arriba. North Carolina ni estaba ni se le esperaba. Villanova sí, porque siempre dan ese juego. Y bueno, es decir que la final se remontó la mayor diferencia a vida en una final, 16 puntos con esa remontada, pero es porque ya al descanso yo veía a los jugadores de North Carolina totalmente muertos. Cuenta que ya venía, obviamente, Armando Bacot con su esguince de tobillo de los últimos minutos frente a Duke en semifinales. Cuenta que Caleb Love también tenía problema del tobillo. Entonces, eso y poco a poco iba mermando, pero es que se les veía totalmente exhaustos. Bueno, ya al final, incluso cuando les remontan, vuelven a ponerse en partido, en la segunda mitad. Llega un momento que parece como que no pueden, pero siguen. Y ya cuando llega lo de la lesión, que luego si queréis lo comentamos, de Armando Bacot al final, que es casi de chiste por pisar una lámina que se desplazó en el parquet. Dice, ¿cómo es posible una Final Four que suceda eso y se pueda lesionar a alguien del tobillo por eso? Y bueno, ya al final, lo de Brady Manek, ya es que parecía que había un malfario, ¿no? Con North Carolina, como que no pudiera ganar. Claro, un jugador como McCormack, que ha demostrado lo importante que ha sido y lo importante para mí que es estar trabajando cuando no eres muy habilidoso, 4 años bien trabajados, pues llevó a esa victoria final de Kansas. Oye, que muy merecida, ¿eh? Sí, sin duda. Y por cierto, un dato que quería decir, lo que comentabas de Armando Bacot, creo que igualó un récord de 31 dobles-dobles, igualando a un mito como David Robinson. Y la verdad que una pena este jugador, porque luego comentaremos, porque sí que luego queremos entrar un poquito en los jugadores que puedan tener futuro en la NBA, y que eso le interesa mucho a los que nos ven, porque es una de las grandes preguntas que a veces me hacen, de por qué muchos jugadores tienen éxito en el básquet universitario y luego no consiguen tener un cierto éxito en la NBA. Pero eso luego entraremos, si queréis, comentamos un poquito. Luego tenemos, como estabas comentando, Antonio, la baja de Bacot estaba haciendo un partidazo, es que estaba haciéndose, sobre todo contra un Mark Cormack que se cargó de falta rápido, y entonces aprovechó Bacot de eso. Pero la última jugada del partido yo creo que fue clave que él no pudiese estar. Porque si recordemos, al final las 2 últimas jugadas fueron para él. Una con un rebote ofensivo y otra con el ganchito que la verdad vieja escuela, ¿eh? Nos gusta eso también, ver esas cositas de vieja escuela, de pivotar un poquito, que no se ve tanto ya en la NBA, vamos a ser honestos. Pero hablando ya de los jugadores que has comentado, David, que pueden llegar a la NBA, este jugador, por ejemplo, McCormack, que tiene tantos fundamentos en el baloncesto universitario, no se prevé que esté igual hasta una segunda ronda de playoff, ¿no? Igual es por su altura, puede ser. De draft. Sí, bueno, y yo creo que por fundamentos técnicos, porque además el modelo de pivot que triunfa ahora en la NBA es un jugador que es capaz de tirar desde fuera y abrir el campo, asistir desde arriba. Son jugadores mucho más completos, y McCormack es un pivot bastante limitado. Lo que pasa es que, como dice Antonio, se dan 2 circunstancias que en la NCAA este tipo de jugadores son muy importantes. Una, la experiencia, y la segunda, el tener un pivot grande. El tener un pivot interior y tal, al final es un factor que domina mucho, y hay muchos equipos que han ganado desde eso, desde construir o desde un base con experiencia, como podía haber sido el caso este año de Villanova con Colin Gillespie, que también hemos visto muchísimos ejemplos que se gana desde ahí, o teniendo un pivot dominador a nivel universitario. Ahora, ¿su juego es trasladable a la NBA, al de McCormack? Pues en principio yo creo que no, ni por movilidad, ni por tiro, ni por muchísimas cosas. Ahora, en su palmarés, desde luego, ya figura que es campeón de la NCAA, y como para ganarse la vida jugando a baloncesto, creo que sí que le puede dar en otras ligas menores, posiblemente, quizá en Europa a lo mejor, porque aquí sí que puede encajar su tipo de juego, pero para la NBA yo no creo que vaya a salir ni en segunda ronda, quizá, me extrañaría mucho.
¿Veis el lado opuesto a Bacot? Antonio, ¿veis a Bacot en la NBA o también ganándose la vida igual en Europa? Bueno, yo le veo a Bacot más en la NBA por una sencilla razón, porque juega en North Carolina y eso tiene mucho empuje y es un pelín más alto, pero estamos en las mismas circunstancias que dice Enrique. O sea, son jugadores que para empezar no tienen buen tiro exterior, cosa que hoy día es cierto que es predominante, y los segundos que son jugadores, Bacot es un poco más grande, pero estamos hablando que van a tener defensores, si quieren jugar al poste, como están jugando Liga Universitaria, van a tener jugadores con fundamentos muchísimo más deficientes de lo que pudieran tener estos jugadores, pero que es verdad que con un 2'11, un 2'15, un 2'17, donde, claro, y mucho más rápidos, donde te van a poder taponar y donde te tengan con los brazos a las nubes. Entonces, ahí se complica un poco y por eso la extrapolación que puede haber del baloncesto universitario al profesional, y más en estos tiempos, cada vez es un poco más extraña. Universitarios alberga todo, alberga jugar con pivos, con postes, exclusivamente con tiradores, con lo que tú quieras. De hecho, McCormack en semifinales, cuando hablabais que los triples de Kansas fueron fundamentales para destrozar a Villanova, todo empezó por balones a McCormack, que fue el que empezó a anotar, y a partir de ahí ya tuvieron esa predisposición, esa libertad a los tiradores para poder jugar, porque Villanova estaba con un pivot muy chiquitito, Eric Dixon, de apenas 2 metros. Entonces, eso se complica. En Estados Unidos, en baloncesto universitario, todavía sigue siendo muy importante la figura de un muy buen pivot que sepa jugar en ataque en situaciones cercanas al aro. En la NBA un poco menos. Claro, quería ya entrar un poquito, y es una buena pregunta para los dos, de todos los jugadores que habéis visto en esta Final Four, ¿cuáles creéis realmente que tienen un futuro prometedor o interesante en la NBA? Porque es una de las preguntas que siempre me hacen en duda, y que lo comentaba antes, de por qué estos jugadores que tienen el éxito están jugando la Final Four, con lo que eso supone, y muchos de ellos pues luego sus carreras pasan desapercibidas o no llegan a nada, porque se habla mucho de este chico, de Ochai Agbaji, que hablan muy bien de él, pero incluso se prevé que no pueda estar más allá del puesto 20, 18, 25, etcétera, etcétera. ¿Cómo les explicaríais esto a los aficionados, el por qué? Y segundo, pues ¿cuál creéis que tiene un cierto futuro de todos los que habéis visto en la Final Four? Bueno, Enrique o Antonio, ¿quién queréis? Pues mira, yo creo que el caso de Agbaji es por una cuestión atlética, porque sí que tiene un físico perfectamente formado para poder encajar en la NBA, porque además es buen defensor, con lo cual en eso en el perímetro se busca, y es un buen tirador. Eso no le quita, yo creo, que vaya a poder tener un rol de salir jugador muy secundario, saliendo desde el banquillo, y como habéis dicho, en este caso en el draft, posiblemente fuera de los puestos de lotería seguramente. Es cierto que al ser un jugador también de cuarto año, que ya ha acabado su ciclo universitario, es senior, eso quizás sí que hay algunos equipos que puedan ir buscándolo, y ahí a lo mejor el ejemplo de Chris Duarte puede ser un buen ejemplo a seguir para muchos, de jugador plenamente formado que desde el minuto 1 pueda salir a la pista y no vaya a sufrir. No te va a hacer, no es un jugador que te vaya a hacer campeón, no es el jugador sobre el que construir, pero sí que puede ser una pieza de complemento muy importante. Y del resto de jugadores que hemos visto en la Final Four, yo creo que prácticamente nos tenemos que ir a Duke para encontrar a todos los que van a poder estar en la NBA, desde Paolo Banchero, que es top 3 seguro. Veremos qué pasa con AJ Griffin, que yo creo que esta Final Four no le ha beneficiado demasiado en cuanto al stock para el draft, y otros jugadores. Wendell Moore puede ser una cosa parecida a Ochai Agbaji, quizá con menos posibilidades, y veremos qué pasa con un Trevor Kills, que yo creo que desde la defensa sí que puede, si decide presentarse al draft, que es una de las dudas que tengo, si será one and done o querrá quedarse un añito más en Duke, que también puede incorporarse a la NBA. Y a mí me genera muchas dudas todavía, aunque me encanta y me parece un talentazo y que tiene un potencial tremendo, Caleb Love, pero su propia irregularidad creo que le condena a la incertidumbre. No sé si, Antonio, coincides conmigo en todos esos nombres. Sí, absolutamente. Y este quizás sea el mal que tiene el aficionado medio al baloncesto, que se fija en la liga universitaria cuando llega a la Final Four o llega al torneo final, el March Madness en general, que han visto un Caleb Love absolutamente sublime. Y es que el Caleb Love de la temporada regular, como su universidad, ha sido pero discreto. Y lo que tú dices, lo que demostró en la final, vale que tiene el problema de tobillo, con 5 de 20 y tantos en tiros de campo, es más o menos lo que ha ido demostrando a la hora de la liga regular. Vuelvo a hablar sobre el aficionado medio al baloncesto para intentar explicar tu pregunta, David, lo que tú decías sobre
¿cómo podemos explicar que en una Final Four donde supuestamente están los mejores equipos apenas eran jugadores? Enrique ha dicho, Paolo Banchero, yo añadiría Wendell Moore y poquito más. Bueno, Mark Williams quizá también sí, entre en ese... Sí, pero quiero ver cuánto tiempo va a estar en la NBA porque realmente el chico es que sabe hacer muy poquitas cosas. Muy Tiene poco. el físico, puede aprender, pero vamos a ver lo que aprende en NBA. Eso también es cierto. Pero estoy contigo. Y igual tengo, bueno, un poco la duda de Jeremy Roach, a ver qué puede hacer. Tampoco espero nada, pero bueno, o mucho, pero bueno. Pero el caso es que el ejemplo siempre pongo lo mismo. Yo cuando vi por primera vez jugadores universitarios en un combinado fue los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Nosotros veníamos con el concepto de que de la selección española que jugó la final de Los Ángeles, había 8 jugadores, o sea, de los 12 jugadores, 8 eran entre Madrid y Barcelona. Y tú empiezas a ver el equipo americano, uno de North Carolina, bueno, había dos de Arkansas, que tampoco es que fuera una potencia de entre las 5 primeras, uno de Cal State Fullerton, uno de Auburn, uno de no sé dónde. Y dice, bueno, ¿esto qué es? Claro, son 350 y tantas universidades. Es lógico que esté el talento mucho más esparcido y haya jugadores de primera ronda como el Patrick Baldwin, que esté en Wisconsin-Milwaukee, que es una universidad minúscula. Y es eso, todo esto es tan vasto que es muy complicado que cuando lleguen, por eso nos gusta, Enrique seguro que lo comparte conmigo, hablar de buenos equipos cuando habla de baloncesto universitario y no centrarnos en la figura del jugador, que es un poco el prototipo de aficionado NBA, es lo que busca. De eso ya hablaremos en el draft, pero aquí en marzo hablamos de buenos equipos y son los que han llegado. Buena explicación, me ha gustado, Antonio, de verdad. Y quería entrar en una pregunta un poco curiosa. ¿Te acuerdas que hicimos una reflexión sobre el básquet internacional y con Paolo Banchero, que parece que se ha comentado que va a llegar a jugar con la selección italiana? Con este concepto de que yo, con todo el respeto, cada uno puede hacer lo que quiera con su vida y decide, pero él es un jugador nacido, criado y formado en Estados Unidos y creo que no habla italiano. ¿Qué os parece a los dos este tipo de decisiones? También ha ocurrido, por ejemplo, con Karl Anthony Towns, lo mismo, nacido, criado y formado en Estados Unidos, que casi no habla castellano, pero que optó por jugar con la República Dominicana. ¿Qué pensáis de este tipo de casos desde el punto de vista deportivo y lo que supone eso para el básquet internacional? Enrique. Bueno, el caso de Paolo Banchero, por lo menos, es evidente por el nombre que tiene raíces italianas, seguro. No sé hasta qué nivel, pero por lo menos las tiene. Hemos visto casos muchísimo más escandalosos de jugadores claramente americanos que se han nacionalizado eslovenos para jugar unas Olimpiadas y tal. Esos casos me pensando parecen todos bastante... en el mismo, sí. Sí, por ejemplo. Sí. Esos casos, la verdad es que me parece, bueno, pues una falsedad tremenda, pero yo creo que es lo que nos trae la globalización y lo que nos trae la época. También a nosotros en la selección española pues nos ha beneficiado en los casos como de Sergi Baca y de Mirotic y de todos estos. Entonces, es muy difícil de controlar ahora hasta qué punto uno busca, bueno, yo creo que en este caso es evidente que lo que buscan es exhibirse y más porque en una selección como la estadounidense tienes que ser muy, muy top para estar ahí arriba. Entonces, bueno, pues ahí buscarán, me imagino, que el escaparate y el poder tener esas experiencias internacionales, olímpicas y tal. Personalmente no me gusta demasiado. Sí, exactamente, es que lo has explicado perfectamente, Enrique. Claro, aquí nosotros no podemos decir nada. Bueno, aquí nosotros llegamos a tener hasta 3 jugadores nacionalizados en la selección española al mismo tiempo. Estaba Bravender, estaba De la Cruz, estaba Sibilio. Y que es, bueno, evidentemente Paolo Banchero, no sé qué raíces, como tú bien decías, o sea, a la hora de jugar ha tenido con Italia, pero Italia tiene un ejemplo claro. Nico Mannion. O sea, no ha pisado ni en pintura. Italia, ahora sí, jugando, pero y ni siquiera sabe el idioma. Y aquí hablamos, Sergi Baca habla español de aquella manera. Y tú ves el documental de Sergi Baca que hizo la NBA y es el Congo y tú no ves España por ninguna parte. O sea que, en definitiva, claro, en definitiva son los tiempos. Oye, yo me parece estupendo el juego Ibaka con la selección española, pero esos son los tiempos. De hecho, incluso he oído por ahí algún rumor que se hablaba de, visto que la selección española para este campeonato no pudiera contar con bases de calidad por el son de Ricky Rubio y demás, pues hasta se hablaba y se barajaba por qué no la posibilidad de intentar nacionalizar algún base. Es el baloncesto, bueno, es el deporte en general, lo diría. Enrique y yo nos hemos criado en otro tipo de baloncesto, en otro mundo, aunque vuelvo a repetir, Luik, Bravender, vale. Pero que, bueno, son los tiempos, es que eso no se puede parar. Karl Anthony Towns no sabe castellano apenas, bueno, pero
¿Qué quieres que te diga? Mira lo que había en los Juegos de Barcelona, que se hablaba hasta que Joao Lucas pudiera jugar con la selección lituana y Rolando Blackman con Panamá sin saber. Bueno, pues eso, pues se dan casos. Vale. Se dan casos, no, estamos de acuerdo y que es un tema muy complejo, pero que al final, pues bueno, cada uno que haga lo que quiera y luego lo disfrutamos, ¿no? Pero bueno, y sí, Bandy. Es que hay tantos jugadores, como os comentaba antes Enrique, más de 300 universidades que le damos el mérito que tiene llegar a una Final Four, porque al final tantas universidades, y hay muchos jugadores, y no todos ellos quieren ser profesionales, pero la mayoría de ellos pues les gustaría. Entonces se buscan la vida donde pueden, y entonces lo mismo pasa a nivel internacional. ¿Quién no quiere vivir una situación olímpica? ¿A quién no le gustaría? Pues yo creo que a todos, ¿no? Y saben que en Estados Unidos van a tener muy complicado poder llegar allí. Pueden llegar, pero no es lo mismo que si te vas con Italia, que solamente al estar jugando en Estados Unidos vas a ir casi seguro. Mira que aquí el caso de Paolo Banchero, teóricamente se habla de que puede ser el número 1 del draft y creo que tiene potencial para ser un gran jugador en NBA, para confiar en sí mismo de poder llegar con Estados Unidos, porque creo que estamos viendo que en los últimos números 1 del draft están funcionando. Tanto Anthony Edwards creo que es bastante buen jugador y creo que Kate Cunningham también es muy buen jugador y creo que pueden marcar una época, sobre todo Cunningham me parece excepcional y creo que este Banchero tiene cualidades, ¿no? Tiene el físico, tiene el talento y tiene la calidad para poder ser y triunfar, incluso poder jugar en el futuro una posible Olimpiada con Estados Unidos. Pero bueno, es una decisión que hemos tenido una buena reflexión y ahora quería haceros ya la gran pregunta de este fin de semana igual, ¿qué supone, qué significa para vosotros y para el baloncesto Coach K? ¿Qué significa y qué es Kovačkij para que lo podamos explicar a todo el mundo? Antes, David, de que digan eso, yo voy a decir, si te parece bien, un poco el currículum de Kovačkij. Perfecto. Su historia, 47 temporadas, nada más y nada menos, 47, más de 1.200 victorias, 5 títulos de campeón. En el 2001 fue introducido en el Hall of Fame y luego también 13 apariciones en la Final Four. Aparte de ser entrenador de grandes estrellas de la NBA y también de la selección de Estados Unidos. 3 oros olímpicos. 3 oros olímpicos de la selección de Estados Unidos también. Menudo currículum. Y ahora sí ya, ¿qué significa para vosotros, Enrique? ¿Qué significa para vosotros un emblema, ¿no? Un emblema dentro del baloncesto. Claro, es una leyenda absoluta y además yo creo que su figura y su personalidad trasciende incluso lo que es el baloncesto universitario y va más allá del propio deporte, sobre todo allí en América. Yo creo que aquí no tenemos tan clara esa concepción. Pensemos que cuando hablamos de Duke, para todos, Duke es una universidad histórica, ganadora, que siempre tal, pero no siempre ha sido así. Duke hasta 1991 no gana su primer campeonato. O sea, por hacer una comparación, el Duke anterior a Krzyzewski es la Gonzaga actual, que estaba muy arriba, que aspiraba, que siempre querían estar ahí, pero no habían ganado ningún título. Y hasta que no llega él, no dan ese salto y ahora están ya con cinco campeonatos. Entonces, Duke evidentemente no necesitaba la presencia de un entrenador así para ser mediática, pero sí para convertirse en una ganadora. Y claro, ahora 30 años después, la gente que empieza a ver baloncesto tiene la idea de que Duke siempre ha sido la universidad ganadora y tal, pero no siempre ha sido así. Entonces este señor cambia absolutamente la historia de esa universidad y bueno, la pone en todos los focos, ha sacado muchísimos jugadores, es un entrenadorazo porque se le ve y los buenos entrenadores universitarios además tienen una virtud muy grande, es que aparte de hacer jugar bien a sus equipos, maximizan las virtudes de sus jugadores y son muy capaces de esconder los defectos de esos jugadores, que de cara al draft es algo que se valora muchísimo y hay que tener mucho cuidado y nada, se retira por eso, una leyenda absoluta del baloncesto universitario que ha batido muchísimos récords que serán prácticamente imposibles de igualar por nadie. Sí, ¿Antonio? Sí, a ver, además es que es un hombre que ha ido marcando unas etapas muy, muy claras. Por un lado, como bien decía Enrique, es verdad que Duke, claro, lo que pasa en la historia del baloncesto universitario es tan vasta que estamos hablando que es una competición que empezó 50 años antes que la NBA. Entonces, claro, ya queremos decir que parece que toda la historia de Duke ha sido con Coach Q y en absoluto, porque es verdad que empezaban y era una universidad que tampoco era gran cosa.
Y bueno, sí recuerdo yo que en el 78 encima tuvieron mala suerte. Llegaron a la final, que les entrenaba un Bob Berga, en la final con Kentucky, perdieron, pero tenía Duke un equipo muy jovencito que decían, oye, pues el año que viene este equipo sí puede quedar campeón cuando tampoco había hecho gran cosa a lo largo de su historia. Y claro, al año siguiente aparece un tal Magic Johnson, un tal Larry Bird que les aguaron la fiesta, ¿no? Entonces, es verdad que entra Krzyzewski y ahí empieza a ir reclutando poco a poco, a hacer buenos equipos. Pero como decía Enrique, o sea, es empezar a llegar y empezar a jugar Final Fours, y es que era horrible, porque es que favorito en el 86 y pierdes en la final, favorito en el 88 y pierdes en semifinales con Kansas, favorito posiblemente en el 89, el año que se retiraba Danny Ferry, y pierdes con Seton Hall en semifinales. Llegas en el 90, no eres favorito, pero o sea, ya vas llegando prácticamente un ejercicio de ir llegando todos los años. Llega a la final y te mete a Nevada, Las Vegas por 30. Ya era un poco... había un chiste que yo nunca entendí, porque a mí no me gusta el golf ni lo entiendo, que era algo así como que ¿por qué no le gusta jugar al golf a Mike Krzyzewski? Dice, porque él no le gusta la Final Four. Yo me imagino que será que los últimos 4 golpes de golf serán importantes, no lo sé, pero decía el chiste que no le gustaba la Final Four, porque no las ganaba nunca. Entonces ya por fin, año 91, año 92, ya las gana y dice, bueno, ya eres campeón, ya no solamente eres un tío de élite que llevas a tu equipo a la Final Four, sino ya ganas. Y a partir de ahí, pues va consiguiendo equipitos muy competitivos. En los 90 tuvo un problema de salud, es cierto, y tuvo equipos regular, pero mira, año 99 llegó con un gran equipo a la final que perdió con Connecticut. Y a partir de este nuevo siglo, a partir de, bueno, año 2001 quedó campeón con otro grandísimo equipo. Y a partir de, bueno, pues de hace unos 15 años, 13 años, otro proceso en el que dices, bueno, yo quiero ganar, entre otras cosas porque ganaba ya muchísimo dinero, y para ganar el one and done que no me gustaba, pues tengo que claudicar y empezar a coger jugadores que se me vayan el primer año. Ya lo había visto con tipos, Elton Brand se fue en su segundo año que no estaba acostumbrado, pero ahora todo es mucho más normal y más habitual en Duke, que eran chicos que estudiaban sus 4 años de carrera porque era un privilegio poder estudiar en Duke. Y aquí llega gente que no, que llega el primer año. El título del 2015 está plagado de jugadores de one and done, y vemos jugadores que antes era impensable, tipo Brandon Ingram o jugadores de ese porte, ¿no? Entonces, bueno, eso lo ha hecho ir ganando también de vez en cuando, como ese título mencionado en el 2015, pero es verdad que en los últimos años de su carrera yo no sé si ya se nota mucho la acumulación, el cansancio, como decía su mujer, es que tú no sabes decir no a nada, tío. Es que te llaman por los Juegos Olímpicos y no descansas y vas a los Juegos y es un proceso largo y entonces no descansas, y yo creo que ya había un poquito de saturación, por lo que ha hecho que bueno, que al final haya llegado a esta Final Four, que yo no me lo esperaba particularmente, que es un buen broche a una carrera realmente legendaria. Totalmente. Y además, el entrenador, hemos visto en la figura reciente de la final de North Carolina al entrenador Roy Williams, un mítico también, una leyenda, que dejó el banquillo en la pasada temporada y la ha sustituido Hubert Davis, bien conocido por todos. Iván, se te pica un poco. Vale, pues sí. Sí, no, te estaba comentando que lo que estabas comentando de qué os ha parecido la temporada de Hugh Davis. Ha sido sorprendente, ¿no? La verdad, llegar a este primer año y hacer lo que ha hecho, ¿no? ¿Qué os parece y qué os parece? A mí me cae muy bien personalmente, lo comentaba Antonio antes. A mí me parece un tipo que tiene carisma, ¿no? ¿Qué creéis que ha aportado a North Carolina esta llegada de este entrenador nuevo? No, ha sido capaz de mantener las virtudes que ya tenía un equipo más o menos formado, porque la verdad es que la base del equipo era la misma que ya tenían el año pasado. Es verdad que les llegó Brady Manek, que ha sido importantísimo, pero sobre todo ha tomado un par de decisiones que han cambiado el rumbo del equipo, que es la primera, yo creo que quitarle el balón a Caleb Love de las manos y dárselo a RJ Davis como base y poner a Caleb Love como segundo generador, y le ha ido muy bien. Y la segunda decisión importantísima es la de no jugar con 2 interiores puros dentro, como hacían el año pasado con Garrison Brooks y Armando Bacot, sino colocar a Brady Manek, que es más capaz de abrir el campo, de salir hacia afuera y dejarle el interior solamente a Armando Bacot. Le ha ido costando ese proceso de transición, por eso empezaron tan mal y con tan malos resultados, pero poco a poco ha ido encajando todas las piezas, formando todo el equipo y hasta llegar hasta esa Final Four, que creo, si no me equivoco, que es el 9º entrenador en toda la historia, el 9º entrenador debutante en toda la historia que ha conseguido llegar a
a una Final Four, ninguno de ellos la ha ganado. Yo esperaba a ver si hacía historia Hubert Davis y era el primer entrenador debutante en ganar el campeonato nacional, pero se ha quedado en un número más, sigue siendo el 9º. Y es el segundo entrenador, además, en toda la historia, creo que disputa la Final Four con el mismo equipo como jugador y como entrenador. O sea que ha sido una temporada histórica también para Hubert Davis. Sí, además lo llevó a campeón, ¿no? Como jugador, ¿no? A la Final Four. No, él llegó No. a Final Four. Llegó a una Final Four. En 91. el 93 él ya no estaba. En el 91 ganó En el a Kansas. 91 y perdió. No, perdió con Kansas, exactamente. Que Perdió fue esa con Final Kansas Four, también, sí. Esa fue la única Final Four que coincidieron Duke y North Carolina, pero nunca se enfrentaron, es cierto. De todas formas, lo que tú comentabas, Enrique, sobre los entrenadores novatos de ganar el título, yo creo recordar que Ed Jacker en el 61 con Cincinnati, creo que sí, como novato, creo que quedó campeón. Y luego un caso que eso digo creo. Sí, pero creo que como debutante en el equipo, pero no como entrenador, como primer año de head coach. No, creo. Primer año de head coach, ¿Sí? hablo de. Sí. Bueno, Sí, y hay uno que es clarísimo, que ese sí que es cierto. Año 1989, el mítico legendario Bill Frieder, antes de llegar al torneo final, pero 2 jornadas antes, dejó el cargo, lo cogió su asistente Steve Fisher, vale que no fue la temporada entera, pero lo cogió Steve Fisher y les llevó al título, al Michigan de Glenn Rice, y Perry Bill y Ramil Robinson. Es verdad. Pero que es verdad que, bueno, que tenía una papeleta importante, por lo que tú has aportado muy bien situaciones tácticas. Lo de Garrison Brooks y con Bacon no cuadraba mucho, estaba muy bien abrir el campo. A mí tampoco me fiaba yo mucho de R.G. Davis como base, porque a veces le he visto hacer unas locuras importantes, pero daba más fiabilidad, o sobre todo liberas a Caleb Love para poder anotar. Y luego, por otra parte, hay una figura que a mí sí me gusta, que es la del 3 defensor sacrificado. ¿Tú recuerdas el Jackie Manuel, por ejemplo, de aquel año de 2005 campeones con Raymond Felton, McCann, Season May? Este año ha sido Leaky Black. Y yo creo que Leaky Black también ha hecho una temporada bastante curiosona dentro de lo que es su papel defensivo y mucho más oscuro, pero volvemos a repetir, dentro de la temporada, yo cuando vi el partido de liga regular que perdieron con Pittsburgh y cuando perdieron con Kentucky de 20 y tantos en Las Vegas, y cuando dice, bueno, este equipo, o sea, voy a ver a Bacon porque me gusta y porque le voy a hacer maravillas, pero los demás es que ni me merecen la pena. Demonios, que no merecen la pena. Por eso te digo que ha sido un milagro absoluto North Carolina. Qué maravilla poder escuchar a estas 2 enciclopedias, de verdad. Espero que disfruten nuestros espectadores. Y ya por como aprendemos muchísimo. Y ya por como vamos terminando ya el programa, creo que está quedando redondo, creo que me gustaría ya brevemente que nos comentéis, si podéis, 3 o 4 jugadores realmente, cada uno, de este posible, que digáis, estos chicos van a destacar en la NBA y apuntadlos. Si queréis algo claro o una sorpresa, que digáis algo que digáis. Más adelante, David, cuando se acerque el edad ya podemos también hablar de ellos más. Claro. Más claramente, pero sí. ahora sin más, dejarlos ahí para que la gente los busque. Antonio, Enrique, si podéis soltar algunos nombres por ahí, alguno. Venga, empieza tú ahora, Antonio. Venga, vale, así muy rapidito. A mí, obviamente, los conocidos, banqueros y demás, pero a mí jugadores que realmente me gusten, no sé si voy a llegar a 4, pero a mí el hijo de Mark Davis, el jugador de CAI Zaragoza, el Johnny Davis, me encanta, sí. pero me encanta porque es muy bueno en ataque y sobre todo es una maravilla en defensa. Es que la gente no habla de lo que defiende este tío. Es que este tío es como Matisse Thybulle defendiendo, es algo increíble defendiendo. A mí me gusta mucho Keegan Murray de Iowa, que ya veremos dónde puede llegar porque hablamos de esa extrapolación NCAA-NBA, pero me parece un jugador impresionante. Y bueno, pues obviamente, pues luego ya de los favoritos, obviamente, Banquero lógicamente me gusta bastante. Y si hay algún otro que me encandile, por ejemplo, no me gusta nada Jaden Ivey, pero bueno, de momento digo esos 2. Y si tú dices alguno, Enrique, que diga, ahora, Enrique, tienes razón que ya nos queda poquito tiempo. No, yo voy a añadir un nombre más de los que ha dicho Antonio, que es Ben Mathurin, el jugador de Arizona, que me chifla también. Me parece que tiene un físico privilegiado también y que está muy en NBA ready, ¿qué se dice? Bueno, Jabari Smith, por supuesto, que no lo he dicho. Sí, para quitando los primeros. One, claro. Sí, no he puesto a Chet Holmgren, a Jabari Smith por dar otros nombres menos conocidos, claro. Pero un poco más ocultos, Keegan Murray y Johnny Davis. Ok. Más adelante, si se puede, pues podemos hacer más largo sobre jugadores que van a llegar al draft. Más centrarnos en eso y hablar un poquito de ellos y sus cualidades, características, un poquito todo. Antes de cerrar, simplemente me gustaría nombrar que también tuvimos la final de la NCAA femenina
y que se la llevó en este caso la Universidad de South Carolina, con una victoria bastante 64-49 contra Connecticut, y destacar la jugadora más importante, 26 puntos, Distani Henderson, que fue realmente la mejor, y se llevaron también este equipo de South Carolina pues la final femenina, y ahí tenemos campeones a Kansas por un lado y a South Carolina por el otro. Por otro. Y ojo que Dawn Staley ya empieza a ser entrenadora legendaria, ¿eh? Sí, que ya va consiguiendo también. muchas buenas cosas. Ha llegado y besar el santo en su primera temporada. Así que, pues yo creo que muy bien, ha quedado un programa muy redondo, espero que les guste lo que nos ven, ha sido un gran placer poder teneros aquí, Antonio, Enrique, de verdad, un placer poder escucharos y vuestra sabiduría y vuestros conocimientos, ponerlos a nosotros aprendemos, y espero que los que nos ven también aprendan un montón, y esperamos poder tenernos de nuevo por aquí por el programa y poder charlar más cositas de los chavales y por supuesto también de NBA si os apetece. Pues un placer. Y Enrique, he de confirmar que te sigo en Twitter porque no lo tengo claro. Dime cuál es tu cuenta para asegurarme del Ya todo. se lo saben todos. @epeidro. Perfecto. Pues así Pues lo muy buscaré. Nos seguimos todos aquí. Seguimos todos. Bueno, un placer, de verdad. Un placer, muchas gracias. Y seguimos hablando de NBA, NCAA, baloncesto en general y de todo. Lo hemos pasado muy bien y pues a seguir. Muchas gracias. Chao. Y nos vamos viendo, ¿vale? Chao, chao. Gracias, chao.